Mis saludos, queridos amigos. Hoy estamos estudiando la lección Instruyendo a los discípulos en su parte segunda. Es una lección importante que nos enseña cómo seguir a Jesús, particularmente en lo que se refiere a nuestra vida aquí y ahora. Y también una ilustración del costo para servir a Jesús y seguirle. Así que vamos a estudiar cosas muy interesantes que ya ustedes estudiaron. Solamente vamos a hacer repaso de las cosas importantes que hemos visto durante esta semana. Y entramos a través del recinto del matrimonio. Lo primero que nos presenta la lección es una trampa que tendieron los fariseos para entrampar a Jesús acerca del divorcio. Y vamos a ver qué lecciones enseñó Jesús en su respuesta. Dice que se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, o sea, divorciarse de ella. Él respondiendo les dijo: ¿qué os mandó Moisés? Ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondiendo Jesús les dijo: por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. En casa volvieron los discípulos a preguntarle lo mismo y les dijo: cualquiera que repudie a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro, comete adulterio. Las enseñanzas de Jesús en estos pasajes son bien claras. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Es una institución sagrada porque proviene de Dios. Nos dice que Dios creó hombre y mujer. De manera que cualquier otro matrimonio que no esté basado en ese concepto de lo que es heterogéneo, hombre y mujer, está fuera de lugar y va en contra del principio del matrimonio establecido por Dios en el Edén. Cuando Dios casó a Adán y Eva, lo hizo para que vivieran juntos para siempre. Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Esa es la ley del matrimonio que debiéramos cumplir. Ahora bien, después del pecado, pues indudablemente se ha roto no solamente la relación entre Dios y el hombre, sino a veces el matrimonio no funciona. Y una de las cosas que afecta al matrimonio es el adulterio, o sea, el rompimiento de los votos matrimoniales. Es la única causa que Jesús autoriza para un divorcio y un nuevo matrimonio. Con todo, puede haber perdón y reconciliación en la pareja, sobre todo la parte que ha quebrantado. El voto matrimonial puede solicitar perdón y si es perdonado y quiere seguir adelante, pues puede seguir adelante con su esposa o el esposo, dependiendo cuál sea el caso. Hoy en día, pues la situación está bastante laxa con el asunto del matrimonio, de manera que hoy cualquiera se divorcia y se vuelve a casar sin tener en cuenta estos principios. Se entiende que hay situaciones específicas, como es el abuso doméstico, por ejemplo, en que hombres, y a veces hasta la mujer, déjeme decirle, eh, practican abuso en contra de su cónyuge y ponen en peligro la vida del cónyuge. En esos casos está autorizado también el divorcio, porque a paz nos llamó el Señor, dice el apóstol Pablo. Ahora, el asunto de casarse nuevamente, ya eso entra en otro capítulo, porque solamente está autorizado bíblicamente a un nuevo matrimonio cuando ha sido por causa del adulterio. Por lo tanto, como esta lección no persigue ampliar mucho más esto, si tú perteneces a una iglesia y eres miembro de una iglesia, yo te sugiero que hables con tu pastor para que él pueda delinear delante de ti exactamente este asunto a más profundidad. Pero aquí te estoy estableciendo los principios básicos. Ahora, en tiempo de Jesús había dos escuelas. Estaba la escuela de Shammai y la escuela de Gilel. La escuela de Shammai es una escuela un poquitico más severa, diríamos más estricta, y solamente permitía divorcio por tres razones básicas. Una es por adulterio, claro está. La segunda, por el hecho de que ya el amor pues se había acabado y ya no había más amor, pues bueno, y se permitía. Y la otra razón por infecundidad. No se podía tener hijos, pues podía plantear tu carta de divorcio y volverte a casar. La escuela de Gilel era más laxa, era más flexible, de manera que podías divorciarte por cualquier cosa que ya no fuera agradable para ti, ya era suficiente para que tú te divorciaras. Pero Dios quiere que nosotros respetemos lo que Él estableció. Dios instituyó el matrimonio como algo sagrado, algo que debemos respetar. Por lo tanto,
Lo más lindo es poder envejecer juntos y marchar juntos hasta que finalmente la muerte nos llegue o Cristo venga y nos reunamos con la familia celestial. Pero bien, en aquel momento, muchas madres que se encontraban allí presentes comenzaron a traer sus niños a Jesús para que los bendijera. ¿Y qué hizo Jesús por quienes traían sus hijos a él? Dice que le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Jesús, viendo esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Para los discípulos lo más importante era servir a los adultos, ministrar a los adultos. No pensaban que los niños eran importantes para Dios, porque el criterio que existía en aquel entonces era que el niño era algo así como un esclavo, ¿no? No es que fuera necesariamente un esclavo. Pablo habla acerca de esto en Gálatas. Pablo se refiere mayormente a que el niño no tenía ni voz ni voto en la esfera social, que era lo inferior en la familia. El hombre era lo supremo, era más importante. Los niños varones eran más valorados inclusive que las niñas. La mujer estaba en un segundo plano y los hijos en tercer plano. Ahora Jesús quiere elevar a los hijos también a la posición con la cual Dios los creó. Los niños son importantes para Dios. Y qué más lindo podía decir Jesús sobre los niños, que de ellos es el reino de los cielos. No, los niños no están desprovistos del amor de Dios y también del alcance tierno de Dios. Un niño que ora, un niño que pide a Dios bendición, la recibe, porque Dios atiende también a los niños en sus oraciones infantiles. El Señor ama a los niños profundamente y lo mostró Jesús con esta actitud. El misterio por los niños es uno de los misterios más importantes de la iglesia, porque de los niños se va a nutrir la iglesia en el futuro. Serán los nuevos líderes de la iglesia. Por lo tanto, yo alabo y felicito a todos aquellos que trabajan en el ministerio de los niños. Algunos quieren tener cargos de escena, estar en la pantalla, quieren estar al frente para ser vistos y aplaudidos de la iglesia. Pero realmente ese ministerio que se desarrolla dentro de los departamentos, detrás de paredes, que no es visto acá afuera, mire, ese es un ministerio valioso y recompensado por Dios. Así que mis felicitaciones a todos los que trabajan en el ministerio infantil de cada iglesia. Dice la sierva de Dios en el Ministerio de Oración, página 22, guardaos de dar una idea distorsionada de Jesús con vuestro carácter falto de cristianismo. No mantengáis a los niños alejados de él con vuestra frialdad y aspereza. No seáis causa de que los niños crean que el cielo no sería lugar placentero si estuvierais en él. No habléis de la religión como de algo que los niños no pueden entender, ni obréis como si no fuera de esperar que aceptaran a Cristo en su niñez. No les deis la falsa impresión de que la religión de Cristo es triste y lóbrega, y de que al acudir al Salvador han de renunciar a cuanto llena la vida de gozo. Mire cuántas cosas importantes dice la sierva de Dios. Como padres debemos tener cuidado de cómo representamos a Jesús, con nuestras palabras, con nuestra actitud hacia ellos. Aún a la hora de disciplinar a nuestros hijos, ¿estamos mostrando amor, interés por ellos, o simplemente estamos mostrando ira, genio? Eh, Parece que cambiamos inmediatamente de tal forma que nuestras expresiones, la mirada de nuestros ojos, los niños piensan que los vamos a matar. Y los niños son realmente propiedad del Señor, son la herencia de Dios. Herencia de Jehová son los hijos. Y Él te pide a ti, querido Padre, que los trates con amor, que siempre que trates con tus hijos sea con respeto también hacia ellos, hacia sus ideas, sus puntos de vista. Pensamos a veces que el niño no tiene derecho a opinar. Eso es un grave error. Un niño puede opinar también en familia, tiene derecho a opinar con respeto, pero debe hacerlo. Y es importante que escuchemos a nuestros hijos, que escuchemos sus inquietudes, sus problemas, sus preocupaciones. Por no tener esa precaución de dedicar tiempo a nuestros hijos, muchos hijos abandonan el hogar temprano y se van a buscar quizás ayuda, oídos ajenos, en otros lugares donde les van a hacer daño. Oh, querido Padre, es algo muy valioso el don que Dios te ha dado, porque un hijo es un don del cielo. Por lo tanto, procura
mostrar a Jesús en tu vida, siempre abre delante de ellos la palabra del Señor. Ellos pueden tomar sus decisiones con relación a Cristo también. Hay padres que creen que deben impedirle a sus hijos que se bauticen, por ejemplo, hasta que ya sean suficientemente grandes y conozcan la Biblia de pe a pa. No, señor. Un niño con cierta edad ya de madurez, que ya conozca lo que es el pecado y sabe lo que es hacer lo bueno y evitar lo malo, y que dice por sí propio que acepta a Jesús como Salvador y quiere bautizarse, tiene derecho a hacerlo, siempre y cuando tenga padres que son padres cristianos que van a continuar guiando a sus hijos hasta el día que ya tengan la madurez de edad y tomen decisiones propias con relación a su salvación. Hay una reacción parte de los discípulos que no me gusta, y esta reacción pues ilustra lo que muchas veces algunos toman como ejemplo para actuar con los niños. Ellos trataron de impedir que los niños llegaran a Jesús. Nunca hagas esto. Abre todas las puertas necesarias, el presupuesto de iglesia, los programas de iglesia, que todo contribuya a fortalecer el ministerio de los niños en tu iglesia. Ahora bien, dice que una vez que termina y de bendecir los niños, Jesús se dispone a seguir. Pero en aquel grupo de personas había alguien que estaba observando detenidamente lo que Jesús hacía. Y vio cómo Jesús tomó a los niños en sus manos y los acuñó en sus brazos y los bendijo. Y se sintió impelido a seguir al Señor, a dedicar su vida a Él. Y vino corriendo, e hincando las rodillas delante de Él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero el afligido por esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Un joven que amó a Jesús en aquel momento y quiso servirle. Y Jesús lo amó también, nos dice el pasaje. Un joven obediente, un joven lindo, un joven que tenía talento, que hubiera sido una bendición en el ministerio de Cristo. Tenía influencia, tenía posiciones también y posesiones. Y viene a Jesús y le hace una pregunta interesante: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Está actuando con la mentalidad judía. Los judíos pensaban que para obtener la vida eterna tenían que hacer algo importante, obedecer estrictamente la ley, hacer quizás un esfuerzo descomunal y cosas que deslumbraran a Dios. Pero eso le toca la llaga. Ok, si quieres entrar en la vida, pues guarda los mandamientos. Y le cita los mandamientos que tienen que ver con la segunda tabla de la ley, que corresponden el amor y la dedicación al prójimo, cómo tratar al prójimo. El joven confiesa que todos esos mandamientos los había guardado y Jesús lo pone a prueba. Es verdad, si tú has guardado todos esos mandamientos, nada te será más fácil que vender todo lo que tienes y darlo a los pobres, para que muestres que realmente amas a tu prójimo. Y sígueme tomando tu cruz. ¿Y qué pasó? Bueno, verdaderamente quedó a prueba de que aquel joven no amaba tanto al prójimo al punto de tener que sacrificarse para seguir a Jesús. Así pasó. Y eso me llama la atención poderosamente, porque hay tantos que no siguen a Jesús precisamente por este mismo punto que presenta la lección. Jesús no está pidiéndote necesariamente que sacrifiques lo que tú tienes, pero si tu corazón no está dispuesto a sacrificar algo que te separa del Señor, indudablemente estás quebrantando la ley. Tampoco está relacionada la vida eterna con algo grande que tú hagas. Jesús trabajó con la mente farisaica de aquel joven, pero la salvación viene como algo gratuito, es un regalo de Dios. Cristo pagó ya el precio en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, y Jesús murió esa muerte por ti y por mí. Por lo tanto, si aceptas a Jesús, ya tienes la salvación por derecho, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. Así de fácil. Ahora bien, puede que Dios te pida hacer algún sacrificio para mostrar tu amor hacia Él. La pregunta es: ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a sacrificar aquello que te separa de Dios? Cualquier cosa, por pequeña que sea, que te separe de Dios, ya es un Dios que está ocupando ese lugar que solamente le pertenece al Señor.
Por lo tanto, lo más importante es seguir a Jesús. Para ser discípulo de Cristo, una de las lecciones que tenemos que aprender es a despojarnos de lo que nos impide servir al Señor y seguirle. Y yo no sé lo que es, pero tú sabes lo que quizás te está separando del Señor. Por lo tanto, mi consejo es ora a Dios para que te ayudes a valorar lo más importante en tu vida, que es seguir y servir a Jesús. Es lo más importante, no tenga la menor duda. Y entre el grupo que se encontraba allí estaban también los discípulos y entre ellos pues estaban Jacobo o Santiago y Juan, su hermano. Marcos no lo menciona otro evangelista, pero ellos pidieron a su mamá que intercediera delante de Jesús por ellos. Ellos iban, dice que subiendo a Jerusalén, Jesús iba delante de ellos y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Pero entonces, volviendo a tomar a los 12 aparte, ahí Jesús abrió su corazón y les comenzó a decir las cosas que le habrían de acontecer. Y aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él y le matarán, más al tercer día resucitará. Jesús abrió el panorama, les explicó plenamente lo que habría de acontecer. Pero mira, no sé si a ti te pasa que cuando estás pensando en otra cosa que para ti es más importante, lo que se te dice no lo escuchas. A mí me ha pasado, lo confieso. De manera que creo que esto es una de las cosas que hizo que aquellos discípulos no entendieran exactamente lo que Jesús estaba diciendo, porque yo lo entiendo perfectamente. Jesús fue bien claro y específico y delineó todo lo que le habría de ocurrir y todavía abrió una puerta de esperanza. No se preocupen por lo que me va a ocurrir, porque al tercer día voy a resucitar. Pero ellos no entendieron. ¿Por qué? Porque estos dos jóvenes, estos dos hermanos, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno, lo que estaban pensando era solicitar a través de la mamá a Jesús, ocupar cada uno de ellos un lugar bien cercano a Cristo, que uno esté a su derecha y otro a su izquierda. Y eso fue lo que pidieron. Y Jesús les dijo, ustedes no saben lo que están pidiendo, ustedes pueden beber del vaso que yo bebo y ser bautizados del bautismo que soy bautizado. Y ellos le dijeron, sí, sí podemos. En palabras de Jesús, beber del vaso que él bebía y ser bautizado del mismo bautismo que él era bautizado era simplemente aceptar ser sacrificados también como Jesús iba a ser sacrificado por nosotros. La copa de Jesús era la copa del sufrimiento en Getsemaní y también en la cruz. Y ser bautizados del bautismo que Jesús iba a ser bautizado es su muerte y su sepultura. Y evidentemente ellos iban a pasar por esa experiencia. Hasta ese momento no sabían. Y posiblemente respondieron mecánicamente, sí podemos, sin darse cuenta de lo que estaban diciendo. Estoy completamente seguro de eso. Pero el daros sentado a mi derecha, a mi izquierda, dijo Jesús, eso no es mío, sino solamente de mi Padre. Y entonces ahí delineó exactamente el principio de su misión. Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, pero entre ustedes no va a ser así. Porque el quiera ser entre ustedes el que mande, va a ser el siervo de los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Ese es el verdadero precio del discipulado. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a servir a Jesús de esa manera, sin pretensiones, sin esperar honores? Algunos quieren tener protagonismo, quieren estar en la primera escena, quieren estar allí luciendo como una estrella, para que la gente los aplauda, para que la gente los vitoree, para que la gente los siga. Y eso es agradable. No estoy diciendo que no lo sea, pero esa es la trampa en la cual están cayendo muchos y evidentemente por esa razón pueden perder su vida eterna. Porque lo importante no es que la gente me siga. Lo importante no es que la luz mía sea la que brille. No, lo importante es que sigamos a Jesús y que la luz que brille sea la de Jesús, no la mía. Solamente somos siervos del Señor, solamente somos instrumentos para guiar a las almas a los pies de Jesús. Nada más que eso. Y para mí lo más importante es estar en el reino de los cielos con Jesús. No importa el lugar que ocupe, no importa la posición que tenga. Aquellos jóvenes sencillamente querían estar con Jesús y está bien que querramos estar con Jesús. Pero en cuanto a honores y privilegios, eso solamente Dios los puede conceder. Y si nos los concede,
tenemos un compromiso con el Señor y es mantenernos humildes para que a través de nuestra dedicación humilde y sincera con el Señor podamos ser de bendición a los demás. Esto creo que es una lección importante que todos debemos aprender para no confundirnos realmente en cuanto al discipulado. Jesús entra en Jericó en su camino a Jerusalén y ya saliendo de Jericó comienza a escuchar una voz de alguien que gritaba. El texto nos dice que Bartimeo significa hijo de Timeo, hijo de Timeo, Timeo, estaba sentado junto al camino, mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: Ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Esta escena, este pasaje está lleno de frases muy interesantes. Este hombre estaba ciego. De paso, comenzó en el capítulo anterior, en la lección anterior, la enseñanza de Jesús sobre el discipulado con el sanamiento de aquel ciego a quien Jesús sanó untando saliva en sus ojos. Aquí tenemos otro ciego a quien Jesús sana. Así que empieza con un ciego, concluye con un ciego. Dos sanidades en diferentes circunstancias con diferentes métodos, que nos ilustra que Dios utiliza el método que Él quiere y tenemos que aceptarlo. Sencillamente es así. Pero este hombre dice que estaba sentado junto al camino, estaba mendigando, no podía hacer otra cosa. Vivía ciego desde hacía mucho tiempo, no sé cuánto tiempo estaba ciego, pero comenzó a escuchar a la multitud. Y alguien le dijo que era Jesús Nazareno. Y comenzó a dar voces diciendo: Jesús, hijo de David. Esta frase es muy importante en boca de este hombre. Sí, él estaba ciego físicamente, pero no estaba ciego espiritualmente, porque él sabía que el hijo de David era el vástago que surgiría del tronco de David, el Mesías que había sido prometido. Y él creía que Jesús era el Mesías. Creía que Jesús era el Mesías y como Mesías, indudablemente sabía y pensaba que Jesús podía sanarle de todas sus afecciones. Por eso gritaba vehementemente para ser escuchado por Jesús. Pero ahí aparece la gente y comienza a reprenderle para que se calle. Y esto me hace pensar en cuántos tratan de evitar que vengas a Jesús de alguna manera. Y tratan de acallar tu voz, tu clamor, gritando, haciendo cosas, poniendo impedimentos para que tú no te acerques a Jesús. Pero este hombre clamaba mucho más, que nadie impida que te puedas acercar a Jesús. Algunos dicen: mira, no ores por ese problema, tú no le interesas a Dios, eres muy insignificante para Dios, o ese problema no es importante para Dios. Mira, todo lo que a ti te pasa le interesa al Señor. Y aunque te digan que no sigas clamando, sigue clamando. El Señor tiene para ti algo mejor. Tiene una solución para tu problema, sea el que fuere. Por pequeño que parezca, Dios presta atención a tu necesidad y Él se va a detener. Así como Jesús se detuvo cuando aquel ciego comenzó a clamar, el Señor se va a detener para escucharte, para atender tu causa y te va a dar bendición, te va a dar solución a tu problema. Ahora fíjate cómo cambia la multitud. Cuando Jesús comienza a llamar a este hombre, la multitud que lo estaba callando ahora le dice: ten confianza, te llama, levántate, ten confianza. ¿Quién era el que no tenía confianza? Me imagino que era la multitud, porque aquel hombre estaba clamando porque creía, confiaba en Jesús. Ahora fíjate lo que él hace. Una vez que sabe que Jesús lo va a atender, arroja su capa, se levanta y viene a Jesús. El arrojar la capa es sumamente significativo. Este hombre, que era ciego, tenía su capa como su resguardo, su protección, se sentía arropado en su capa. Pero ahora él está convencido de que Jesús lo va a sanar, por lo tanto la capa no es tan importante para él y la arroja, porque él no quiere que nada le impida llegar a Jesús. Te pregunto, ¿cuál es la capa que te está envolviendo?
que te impide llegar a Jesús? ¿Qué cosa es lo que no te permite que puedas hoy entregarte al Señor? Deberás arrancar tu capa si quieres venir a Jesús. Deberás abandonar aquello que se ha convertido tal vez en un impedimento para que hoy aceptes a Jesús como tu Salvador personal. Yo no sé qué cosa es, pero tú debes pensar por ti mismo qué es lo que está impidiendo que hoy vengas al Señor. Y arrojar la capa significa abandonar aquellas cosas que nos afectan de tal manera que no nos permiten ver a Jesús, que no nos permiten avanzar, que no nos permiten llegar hasta Él y decirle, Señor, estoy aquí para servirte, te entrego mi corazón. Sea lo que fuere, sea tal vez para servir al Señor en un cargo de iglesia, sea tal vez para entregar tu vida al Señor, sea tal vez para ser un mejor padre, un mejor esposo. Lo que está impidiendo en estos momentos que tú puedas dar ese paso adelante es la hora de que lo sueltes, es la hora de que abandones esa capa para que puedas realmente encontrarte con el Señor. Y cuando llegues a Cristo, vas a recibir inmediatamente la bendición, vas a recobrar la vista. El Señor quiere que puedas ver claramente que Él vale la pena. El Señor quiere que tú puedas contemplar con tus propios ojos lo que es maravilloso en el reino que Cristo ha venido a establecer. Porque solamente estamos ciegos cuando no permitimos que la luz del Evangelio entre a nuestra vida y que la misericordia de Dios llene nuestro corazón. Creo que esta lección es sumamente importante a la hora de concluir este llamado que te estoy haciendo. Es la hora de avanzar, es la hora de continuar sirviendo al Señor, es la hora de abandonar lo que nos impida ver a Jesús y finalmente recibir la bendición de continuar a su lado como hizo este hombre. Una vez que recobró la vista, y fíjate que la recobró inmediatamente porque los milagros de Dios son perfectos. Seguía a Jesús. Hoy el Señor quiere abrir tu vista para que tú puedas servirle y puedas seguirle como un fiel discípulo, de tal manera que pueda ser una bendición para los demás. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos la próxima, en mi deseo y en mi oración.